Teníamos que hacerlo. Hola a todos, expertos. Estamos en un nuevo directo de Experto en España. Esta risa es que estoy con Dani. Dani es el nuevo creador de contenido que tenemos, que nos va a echar una mano con YouTube, que le vais a ver dentro de poquito subiendo vídeos y que nos va a acompañar en los directos. Dani está conmigo aquí en Madrid, así que acostumbraros más a hacer este tipo de directos chulos, con setup. Eso es. IRL, nos haremos alguno. Oye, todo el verlo. Os tenemos por aquí por el chat, también os tenemos por aquí, os podemos leer. Eso lo que vamos a hacer va a ser reaccionar, que tú lo has visto, tú has visto un poquito. Eso es. Vamos a ser un poco sinceros también con vosotros, vamos a reaccionar este Developer Direct. También nos vale, como lo hemos hecho como un día después, digamos, del evento, tenemos noticias, tenemos datos un poquillo de algunos juegos. Y queremos ver sobre todo reacciones, que también ellos nos digan qué opinan de lo que salió ayer en este Developer Direct. Sí, a ver qué tal, digamos, o sea, es un directo muy pequeñito, digamos, o muy cortito, pero yo creo que funcionó muy bien, que es un directo que es interesante para la época del año, digamos. Que es interesante e intenso. Intenso, sí. Porque, ya os digo, yo no lo he visto, sí que pues cuando te levantas por la mañana, coges el móvil y ves algo, dices, uff, tengo ganas de verlo por eso, porque si no me equivoco, Minecraft, sí. Si no me equivoco, Forza, sí. Y ya no sé más, me han hablado de algo, una juego sorpresa nuevo que veremos, ¿vale? Y el Redfall. Pues un saludo a nuestros compañeros de Portugal, un saludo a todo el mundo, los que estáis con nosotros. Y antes de entrar a verlo, que ya os digo, tenemos más ganas o igual que vosotros, vamos a hablar de lo que se nos viene en YouTube. Vamos a subir vídeos, truquitos, vamos a ser más constantes en esta creación de contenido. Vamos a hacer más variedad, yo creo, también. Vamos a empezar con cositas de Microsoft 365, pero también hablaremos de videojuegos, hablaremos de Windows, hablaremos de todo un poco, pero intentaremos ser más constantes y hacer otro tipo de contenido, digamos. Pero bueno, por supuesto, estamos en YouTube, estamos en Twitch. Un saludo a todos los que nos estáis viendo, sea la plataforma de la que sea. Eso es, bienvenidos todos. Y hay una cosa que me gusta hacer mucho en los directos, ¿vale? Que me vas a echar la bronca porque hemos estado hablando de ello hace 2 minutos. Y es el momento SMR del directo, porque vamos a anunciar que el día del lanzamiento del Hogwarts Legacy, que creo que quedan 3 semanas si no me equivoco, el día... Jueves, viernes. Pues el jueves o el viernes, que será Hogwarts Legacy, vamos a jugar con vosotros y como sabéis, espero no petaros los oídos, y como sabéis vamos a sortear una no. ¿Cuántos? 2 copias. Hostia. De Hogwarts Legacy. Yo llevo esperando mucho tiempo ese juego, mucho tiempo. De hecho hay gente que lo ha jugado un poquito y ya están diciendo que lo que temíamos algunos del que el combate no fuera muy allá, están diciendo que no, que el combate es espectacular. O sea que se espera un juegardo, a ver qué tal, en qué queda, pero... Me gusta para jugarlo. También tengo ese miedo de... Lo llevo esperando mucho tiempo, mucho, sí. Se ha retrasado. En principio se retrasó para mejorarlo. No quiero que me atropelle el tren del hype. La desarrolladora, los que están haciendo el juego no son un gran equipo. O sea, lo que habían hecho antes eran videojuegos para móviles. Pero claro, si les han elegido a ellos, por algo será. Y sí que están diciendo que eso es muy interesante a los que les gustan los libros o las películas. Es que los que han desarrollado el juego no se han basado en las películas solamente, sino que se han basado en el libro. Es decir, hay cosas, elementos que no salen en las películas, que sí que salen en el juego. O sea, que se han tomado muy en serio el lore de Harry Potter. Eso es muy interesante. Pues como siempre, seguidnos en Instagram, Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, que por política de la compañía ahora mismo no podemos publicar, pero que lo seguimos teniendo activo, y en cuanto volvamos a poder publicar, empezamos con fuerza con sorteos como siempre, como sabéis. Experto en Spain y Dani, vamos a ello, empezamos a verlo. Venga, vamos a verlo por aquí. Como siempre, cómodos. Poneros cómodos, nosotros estamos cómodos, estamos en un buen sofá, parece un poco esto... ¿Verde corporativo? Sí, verde total Xbox. Aquí tenemos quien nos acompaña. El Master. El Master y el Minimaster, ¿no? Y el Minimaster, tenemos ahí un mando Elite, tenemos aquí un mando del 20 aniversario que me gusta muchísimo. Me gusta este formato de entrevista, entre comillas, reacción. Está muy de moda ahora sí, el hablar en un silloncito y... Lo próximo, organizaremos nuestros propios premios. Los premios Expertzone, precisamente contra los Slam. Pues vamos a empezar a verlo. Ahora deberéis estar viéndolo y vamos a ello. ¿Qué te esperas? Bueno, algo has visto ya, pero... Algo visto. Al principio no lo he visto. Starting soon. ¡Wow!
Avisando si se duplica el audio o si veis algún problema, que está muy fuerte el sonido del equipo. Vamos a adelantarlo, ¿no, Dani? Porque yo esto no me quiero comer. Sí, no creo. Uy, ya he visto algo por ahí. No, pues no Bendito YouTube, bendito YouTube, y que nos deja ver más o menos. A ver. Uy, yo quiero ese coche, McLaren. Sale mucha gente de desarrolladores dentro del vídeo, o sea que es muy corporativo. Pero al fin y al cabo este era el directo para ellos, el Developer Direct es la oportunidad que necesitaban para también Moya. Es de gallina, Estoy viendo música detrás. Fíjate, poder andar por esos pasillos, Pero pensaba que era de verdad, o sea, se veía muy bien la definición, Para hablar del desarrollo de Forza y tomar Minecraft. Metido detalles. Gracias a todos. Gracias a todos por viciarnos. Vale. A ver. Hecho para desarrolladores. 5 grandes juegos. Vale, Moyan, Kane, Tango, Turten y Infinimax. Empezamos por Moyan. Empezamos fuerte, Minecraft. Uy, ese creeper. Chulísimo. Hello, O sea, I'm Dennis Reese, lo que deberíamos executive trabajar ahí, producer of Minecraft Legends. And today, we'd like to give you an insider's look at how we're building the PvP multiplayer experience for the game. Minecraft Legends is a new action strategy game set in a lush, dynamic world. It introduces epic storytelling, and you can form alliances with new and familiar Minecraft mobs to stop the invading piglins. Minecraft Legends will let you play the story-driven campaign as an online co-op experience together with your friends. And it will also feature a PvP gameplay mode where 2 teams with up to 4 players each works to destroy the opponent's team space. The game will support cross-platform play and online matchmaking. Es que Minecraft es infinito. In order to create the best possible experience, we've partnered with Blackbird Interactive to develop the game. And it's been wonderful to see their commitment and focus on the Minecraft universe. It's so much fun to be working with Mojang Studios on Minecraft Legends. Here at Blackbird Interactive, we have a talented team of developers who are using our background in strategy games to bring a new and exciting experience to the Minecraft universe. We're super excited to share more details about PvP gameplay. Hacer tantas cosas, sobre todo los mods, también le han dado mucha vida a este juego. There are some really cool features that make PvP unique. First off, players share their army and resources with their team. This means that individual players aren't able to win on their own. They must cooperate to be successful. Communication is really important. And you can sort of really tell the teams that gel together because they naturally form roles at the beginning of the game. As soon as we start, you're off collecting, I start building. We have our favourite roles, but we change them up. Also, the world in PvP is procedurally generated, just like it is in campaign. This means that each PvP session is different than the last. But it's different every time you play, depending on how the map is generated, where the valleys are, the mountains are, where the secrets are, you know, where the towers are. In Minecraft Legends, the piglins are an ever-present threat, and this includes PvP. The piglins are on their own side. They're trying to kill both of you at the same time. So the opposing team is not the only thing you need to worry about. Beware of the piglins! In PvP, there's something for everyone. For players who like action, they can go attack the piglins or lay siege to the enemy base. For players who enjoy exploration, they can search the world to find resources for their team, hidden treasure chests, or scout the enemy base. Gathering resources to help the team out, that's super important. But whenever I get into a PvP match, the first thing I try to do is to track down the Regal Tiger. It's my favorite mob to ride because it's really fast, but it's also really cute. For players who like building, you can spend your time building defenses and upgrading your base, because soon enough your enemy will attack, and you need to be ready. So the first thing I do when we start is everyone runs off. I open the map, see where the enemy base is. First thing I build is what we call an upgrade tower, which allows you to build upgrades. So I place that in the back, away from the enemy.
ponerte So la I really tablet, pride YouTube, myself in y tener ahí making, 40.000 series you de know, Minecraft, impenetrable bases. echar las horas muertas totalmente. Since the goal of PvP is to destroy the opposing team's base, defending your own por base is equipos, además. really Tiene important. pinta que You have to start with a lot puedes of tener walls, más a lot of opciones. towers, and some gates. Creo que hasta 8. After that, you can just add whatever you want, Sí, hasta freestyle 4 a little contra bit. 4 de cada equipo. I like to add different layers of walls, so my opponents have to find their way through to my base, almost like a maze. And then once those walls are up, I like to actually hide my ice traps behind them to catch enemies off guard. When it comes time to finally take out the other team, my favorite strategy is to make a forward camp just outside the enemy base. Then I get the biggest, strongest mobs I can as fast as I can and start sending them in. Then I can smash down the walls, take out their mobs, and claim victory. The real fun of PvP is creating a strategy, having a game plan, deciding how you think you're going to crush the enemy, and then all of a sudden the hosts tell you, the opposing team just built a redstone launcher. and you're like, I can't do my attack now. I've got to siege tower, which is an anti-air tower. You just have to be constantly changing your tactics. And sometimes you like have no idea what they're doing. And then you certainly find out very quickly. Está la gente ansiosa. A while back, we had somebody on our dev team use a strategy where they built a bunch of what are called plank golems, which are archers. So they're very weak, but they do a high amount of damage. And he had 40 of them, and he just ran through our base, ran around our tower, and took out our entire tower with such a simple strategy. And that's why we still love playing it every day, because every game is different. You never know what's going to happen. Vale. Solo de me gusta mucho que haya esa variedad de siempre el mismo estilo. Minecraft puro y duro. Y te aporta esa diferencia de ahora que tengo que hacer aquí. Que te cambie en mitad de una partida. Ya te digo, inofensivo, pero abril, 18 de abril. Que estamos a principio de entonces no van a sacar ya todo el juego ahora. O sea, nada, ya. De aquí en nada. Game Pass, acordaos. Disponible en Game Pass, día 1 de lanzamiento gratis. Game Pass. La gente no conoce Game Pass. La gente no conoce suficiente Game Pass. Uy. Espera. Que esto me está gustando mucho lo que estoy viendo. Piensa que esto es YouTube. Que la calidad de YouTube es la que es. Sí, o sea, no es lo mismo que jugarlo en casa. Hi everyone, I'm Chris Asaki, and welcome to Turn 10 Studios. The team is hard at work bringing you the next generation of Forza Motorsport, built from the ground up to take advantage of the Xbox Series consoles. This is the most technically advanced racing game ever made. Today, I'm joined by some of our amazing team members to show you making it look real, sound real, and feel real. Ojo, This is Forza Motorsport. Wow. Eso de que se levante, es que son mis cosas favoritas. Para la Xbox Series X y S. At launch, Forza Motorsport features over 500 cars for you to collect, race, and customize with more than 800 unique upgrades. This includes over 100 new to motorsport cars, the most modern race cars we've ever featured on our roster. Racing is violent. It's a battle on the racetrack. The advancements in our physics model are greater than Forza Motorsport 5, 6, and 7 combined. This makes our driving experience more fun and rewarding in the way the car accelerates. Our materials and shaders are built from the ground up at higher resolutions and optimized for a cutting-edge ray tracing experience. Our paints are sourced using a spectrophotometer to capture multiple data points of light behavior on a surface. This yields a paint model that has a much more realistic light response across color, metal flake, and gloss. Damage and dirt buildup is unique to each car. It's now contextually aware and more localized. We simulate paint thickness, chipping, and directionality.
Dirt accumulation is more realistic, gathering more in the low-pressure areas like recesses and alcoves. These innovations tell the story of the work you put into a race and reflects the marks and battle scars of motorsport. This is our best-sounding Forza Motorsport ever, and the first to be mixed natively for immersive audio formats like Windows Sonic and Dolby Atmos. To create an immersive soundscape, each audio system has been rebuilt from the ground up to deliver a new level of sonic depth and authenticity for our players. Modifying car parts like your exhaust and turbo changed the car sounds in Forza Motorsport, just like it would in the real. Every car now has a variety of sound effects based on the parts of the sound. Our accelerated convolution reverb accurately reproduces how sounds in Forza interact within an acoustic space, dynamically adapting to its surroundings and creating a realistic and detailed soundscape. New features like our regional track announcer system and improved tire and suspension audio bring a new level of realism to the game. Hear Forza Motorsport like never before. Every tire squeal, every engine, lap after lap. Forza Motorsport launches with 20 environments, built from the ground up for this generation. You'll get to race on iconic fan favorites, as well as 5 all-new to Motorsport locations, including our first in South Africa, Kyalami. We capture our environments to an incredible level of detail. When we reference a track, our team comes back with over 3 terabytes of highly detailed photogrammetry and laser scan data. Through the power of the Xbox Series consoles, we're able to use this data to draw up to 10 times more detail than previous generations. You'll see lush trees, dense grass and overgrown vegetation, animated track life, physically based lighting and volumetric fog effects, and a fully procedural cloud system that evolves organically. Tracks look alive, sound alive, and feel alive with cutting-edge visuals and crowds consisting of tens of thousands of fully animated 3D spectators, so you're always immersed in the pure spectacle of racing. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day with weather ensures a constantly evolving racing experience where no 2 laps ever look the same. Meanwhile, dynamic track temperatures, wet driving surfaces, and rubbering in ensure that no 2 laps ever play. I love the detail our talented team of artists have built into Kyalami. Fast forward to night, and the vista is truly breathtaking. You can see the distant light glows of the city, a beautiful visual touch. Even the Kyalami logo itself creates visual impact every time you see it, thanks to ray-traced global illumination, which simulates how hundreds of thousands of light rays accumulate color as they bounce between surfaces. We're rendering all our environments in 4K at 60 FPS with real-time ray tracing on track to create true-to-life reflections and all smooth mirrors and flat glass surfaces. With the incredible detail and rendering features of our track environments, Forza Motorsport is truly a generational leap ahead with unmatched visual fidelity and authenticity. Forza Motorsport is back, and it's our most comprehensive game ever, with over 500 cars and 20 environments, with more new race cars than ever before. You can experience all of this in our incredible new online racing mode and in our all-new car-building-focused single-player career. We cannot wait for you to get your hands on this incredible game. La fecha. Bueno, Comin 2023. Bueno. Vale, pues esperemos que será para que finales septiembre. No, no, porque o sea, yo me acuerdo antes de que empiece el siguiente, cuando estuvimos en el Bethesda en Xbox Game Studios Showcase, lo que se prometió ahí es que todos los juegos que se anunciaron estaban Yep, that's me. And you're probably wondering how I ended up here. Well, it's pretty standard. Check this out.
Pensaba que era un persona como ya está en Game Pass, pero no, Powering up my new robot arm. It's making everything sync up with the beat. Se ve muy bien, creo, o sea, estoy viendo que todo se ve muy bien. Con la musiquita, What in the hell am I looking at? The name's Chai, not Defect. Is this the guy? Estamos pegando con una guitarra eléctrica, One boss at a time. Just so you know, they're insane. ¿Qué coño es? ¿Plataformas? Sí. Vamos a ver. Es como muy... los de Evil Within. Bueno, y Evil Within, hombre, por eso por abajo no parece que tenga mucho que ver. No, Hi-Fi Rush. Future Rockstar. Bueno. I'm Shinji Mikami, studio head at Pan Gameworks. Cuéntanos qué. Thank you for all your support over the years. And I'm John Johannes, director on Hi-Fi Rush. Chill out, it'll be fine. Our core. まあね、このゲームを僕が作ってたらもう全然違うゲームになってると思う。Esto por aquí. だけどこういうゲームがね生まれて本当に良かったね。Lo que nos digáis, nosotros lo escuchamos, lo estamos viendo por aquí. So everyone thinks of us as putting out horror games like The Evil Within or spooky games like Ghostwire Tokyo, but this is clearly something totally different. And if this game hasn't already leaked, no tiene nada que ver. I hope it's a pleasant surprise. Super loco. Let's have some fun. Me encanta ese reír con la música. まあ僕はね本当に新しいものができて未だにワクワクしてる。Sí, pero super nuevo. でもチームもみんなそう思ってますよ。So we've been waiting for this for a long time. So let's jump in and explain. Nosotros tenemos la Surface, la Top Studio aquí que la veis en el directo. Aquí abajo está que no nos podemos quejar, pero no hay queja. Pero claro, al final esta gente que se puede diseñar. Hi-Fi Rush is a rhythm action game, so it's a bit of a twist on your traditional action game. Here, your moves and attacks help create a living soundtrack. That means all your flashy moves, stylish and devastating combos add a layer of dimension. The more you flow with the beat, the better you can connect your attacks and abilities. You are in total control during combat, but everything you do syncs up like an awesome music video. That's Hi-Fi Rush. You play as Chai, a wannabe rock star and victim of a weird corporate experiment that lets him sense the rhythm of the entire world pulsing to the game soundtrack. Lo siento, lo vivo. As you can see, beat moves the world around you and is the key to combat. You looking for me? Your attacks will automatically sync to land on the beat, making Hi-Fi Rush a super easy game to start playing. However, attacking on the beat leads to combos that end with a musical countdown we call a beat hit. Make a big cymbal crash at the end of a drum solo, like this. Landing beat hits unleash a combo finish that adds unique musical flair and high damage attacks. El golpe pega más, hace más daño. Goes wild. Ah, que se lo estoy imaginando. Buenas tardes. Anyone see the guy that did this? How about we see it all in action? Wow, tal cual, ponía ahí. Estás adelantado. Me está molando. Es algo distinto. Ahí pega el golpe. Si somos capaces de seguirlo, ¿no? Opino lo mismo. Vamos a ser capaces de seguir el ritmo. Using whatever attacks you want. It's not about mashing buttons. The key here is feeling the beat. Apretar botones. Bueno, esto ya es. A mí no me va. Para hacer eso. Your progress isn't blocked by missing the beat, but you get rewarded musically and mechanically for staying in rhythm. La mecánica fácil. Es seguir el ritmo. La cosa es, hay modo para personas. When we say everything moves to the beat, we mean it. Enemy attacks, cutscenes,
dangerous obstacles, you name it. It all syncs to the music, creating an ongoing jam session of a game. To help out is 808, your robot cat companion who literally hovers over your shoulder and helps you find that rhythm. But we also have visual guides to help you even more. We want you to be able to enjoy Hi-Fi Rush, whether you're Rhythm Pro or not. I look so cool doing this. Para gente conservatoria y para los Childs who gets by with a little help from his friends. Literally. Get up, slacker. We've got work to do. Chai will team up with unlikely allies to expand his repertoire of moves both in and out of combat. There's Peppermint breaking barriers and juggling enemies, along with Macaron smashing enemy armor and knocking back enemies. Tag teaming with Chai's partners in attacks opens up huge possibilities for dynamic combos and over-the-top action. That's not bad. The extra help is handy, because when you're not fighting, you're going to be running around and wreaking havoc all over Vandelay's corporate headquarters, where everything is trying to take you down. You and your partners have a singular goal in mind: taking down the bosses of Vandelay Technologies. Besides wanting to erase Chai for being a defect, it seems they've got something a little bit more sinister on their corporate agenda. You'll fight through each department to take them all on, each level with their own musical spin on the rock genre. And then, we have a show. So let's get ready to crumble. Boss battles are climactic set pieces, varying from straight-up fights and musical minigames to chase sequences. Custom choreographed to licensed music from amazing artists. Hi-Fi Rush is like nothing we've made at Tango before. And we think it's like nothing you've ever played before either. It's a high-energy, feel-good rhythm action experience that's amazingly satisfying to play. Esto es lo más parecido pero distinto a la vez. Yo creo que van a poder encontrar en el catálogo. Pretty rockstar move, Chai. Wi-Fi Rush. もしね、ハイファイラッシュでお客さんから怖いって言われたら、俺もう死んじゃうかも。まあ他にもびっくりさせることあると思うんだけど、例えば猫とか撫でれたりするの。いや、それは当たり前でしょうね。Sí, puede ser nuestra mascota y podemos cuidarlo. もう一つのサプライズはありますよ。まあこれはジョンのゲームだから、ジョンからどうぞ。A ver, John, sorpréndenos. So, not only were we super psyched for you to play this, we're happy to tell you that you can play Hi-Fi Rush tonight. Not a demo, the full game. Seriously. It launches on Xbox and PC a few hours after the show, and yes, it'll be on Game Pass as well. We hope you enjoy playing it. No lo sé. Pero es que es de anoche. Es que... Tiene un pintón, Es un juego tan diferente que puede atener a muchos distintos públicos. O sea, puedo jugar a amantes de los JRPG, jugadores amantes de las plataformas, jugadores más casuales, y tal limitante. Visualmente está muy cuidado. This isn't the day. You're going out with the trash. Here's your Project Armstrong Pass. And welcome to Vandelay Campus. Bueno, ahí es algo que entramos nosotros a la oficina. Ok, ahí estamos. Vale, falta el peine gordo, ¿no? Mira, tenemos un grupo de Telegram de Xbox y nos comentan que a las 6 también hay evento de Forza. Así que luego vamos a... haremos live de Instagram de Twitch a ese evento de Forza. Y a los que estamos aquí amantes, por supuesto, de Xbox, que se pasen directamente al directo del equipo de Forza. Welcome to Hunt Valley, Maryland, and the headquarters of ZeniMax Online Studios. You just saw a cinematic teaser for the Elder Scrolls Online's next chapter. I'm pleased to reveal ESO Necrom
which will launch in June and is shaping up to be one of the best updates to the game ever. If you watch the teaser closely, you saw that Necrom will include one of the most requested features in ESO, a new playable class called the Arcanist. It's only our third new class since launch, and we know you're going to love it. The Arcanist wields magic influenced by forbidden knowledge and has unique abilities never before seen in this world. Of course, the experience of exploring a new area of Tamriel is the heart of every ESO chapter. Necrom will unfold in Eastern Morrowind, not seen in an Elder Scrolls game since 1994, where you will meet new characters and enemies, reunite with some old friends, and explore a story based around the return of a well-known Daedric prince you just might remember from the Dragonborn Skyrim DLC. For those of you new to ESO, we release a new expansion called a chapter every year. Chapters are essentially standalone games in ESO that let you adventure in a new region of Tamriel. But you don't have to wait for the Necrom chapter to jump in. We've got so many amazing experiences you can enjoy right now. If you love games like Skyrim and Oblivion, you'll feel right at home amongst the thousands of stories across every region in ESO. And as anyone who's played a classic Elder Scrolls game knows, it's all about those feelings when you're fully immersed in the world. Remember that feeling when you first encountered a dragon? We've got an entire province that's overrun by dragons. Or questioned if you were capable of taking down a frost troll in Skyrim? Try it for yourself in ESO. What about the moment you visited a city in Morrowind that was built inside the shell of a giant crab? For the Oblivion fans out there, how about another chance at taking on the colossal Daedric prince, Mehrunes Dagon? Just like any single-player Elder Scrolls game, you can have a blast simply by following the main quest line. Or seek out lore and learn more about the world. Become a craftsman. Go fishing. Decorate and furnish your home. Customize your character. Play it like an action RPG. And when you're ready, you can easily engage in one of the best open-world PvP systems. Run dungeons co-op with your friends for great loot. Or just join a guild to chat with others. The possibilities in this virtual world are endless. New players will immediately feel right at home because our community is one of the most, if not the most, welcoming on the planet. We invite everyone who has not yet experienced ESO to give it a try and create your own stories in our shared world. There's no required subscription and thousands of hours of content to dig into, solo or with friends. Explore nearly every corner of Tamriel with no level restrictions. It's magical being able to travel almost anywhere you please from the moment you enter the world. ESO is available on PC and Mac in addition to previous and current-gen consoles, including a purpose-built next-gen version for the Xbox Series X and S with high-fidelity graphics and enhanced performance modes. An added bonus for Xbox players, it's on Game Pass. And starting today, for a limited time, we're making all past chapters available to explore for any player, so everyone can test drive all of our adventures, including our take on Skyrim, Morrowind, Oblivion, and much more. At ZOS, we have so many passionate and talented developers who continue to add to Elder Scrolls lore by producing handcrafted, epic adventures, and I'm immensely proud to be a part of it. Believe me, we have tons more to share, and I can't wait for the team to show it all to you. Join us after this show for the 2023 ESO Global Reveal, where we'll go deep into all things Necrom. Thanks. See you in Tamriel. El release es el 5 de junio para PC y el 20 para Xbox. Eso es. Veranito. Vale. Arcane. Uy, que la piel se empieza a poner de gallina. Something evil is swallowing up this place bit by bit. Nobody ever believes things can get this bad until it happens. Then it's too late. But there are people who can fight back. Stick together! Eyes up! Se ve súper bien. Me
Mecánicamente me parece un juego muy bueno. Welcome to Redfall, Massachusetts, where the calm seas and sunny skies have been eclipsed by a legion of vampires. Ni supervivencia story-driven shooter in part, which can be played single player or co-op with up to 4 players. Choose your hero, each with their own unique abilities, and form the perfect vampire slaying squad to take back Redfall's haunted streets. At Arcane, we make games where the world itself is as important as the characters. With Redfall, we take an exciting step forward, building a lovingly detailed open world to deliver our largest setting ever. Every inch of our open world is carefully handcrafted and packed with environmental storytelling. Explore the streets of a quaint island town, from the once bustling downtown to the haunted forest, to the decimated seaside boardwalk and gorgeously detailed landmarks. But it's not all danger all the time. There are safe places on the island where you can rest up, chat with survivors, and resupply. Here we're at the fire station, one of your home bases. This is one place you'll receive missions from survivors. There's something I need you to do. The old lighthouse in the bay. It's been used for over a century to keep boats away from the coastline. If we turn it back on, it's a warning to anyone trying to come to Redfall right now. Easy, right? Well, the lighthouse keeper's a real asshole. Joined up with those cultists and took the damn lamp with him. Here's a vampire known as the Shroud. Shrouds blanket the area in darkness, disorienting their prey. They hurl lethal projectiles and can even shift through the floor to avoid damage. Los sustos me voy a dar. Me cago vivo. Ojo, como que cambia de... Al matarlo, como que te devuelve la realidad donde estabas en un sitio paralelo, digamos. Detalle de la linterna es precioso. Es que no. Me voy a asustar, ¿verdad? Vamos a asustar. Shh. Shh. No pases. No hay idea. Lo estoy avisando. Vale. ¿Ves? Te lo he dicho, digo, va a haber susto. ¿Cómo corre, eh? Sí. Luego se va a ver, está muy guay, muy guay. ¿Cómo dices tú ese cambio entre interior y exterior? Ahora es invisible, fíjate. Que decías tú mucho, muy rollo Valorant, sí. Habilidades, etcétera. Más como creo que tiene un rollo cooperativo, así que entiendo que también las habilidades se van a complementar. Afectan al resto. The lighthouse is back up, but there's more waiting for you. Taking down vampires angers the vampire gods, who will summon the Rook to take you down. No por ganas, sino por habilidad. Let's transition to what you'll find outside of the main story missions. There's so much waiting for you. Redfall is filled with encounters that can pop up anywhere, like this brewery that's fallen under cultist control. Save the locals from being offered to the vampires. Like our past games, you can approach a mission in many different ways. Ahí en sigilo, ¿no? Sí. Silenciador. Always be ready to improvise. Remy uses her combat robot Bribon to help distract and eliminate the cultists. Franco. We got him, Bribon. Hay como muchos tipos de armas. Tiene también un rollo de exploración. Sí. No es un pasillo, parece que es no un mundo abierto, pero tienes una zona bastante amplia para jugar.
Esto es para looteadores al 100%, ¿eh? Aprovechar cada cosa que hay en el mapa e investigar. Eso ya sigilo lo es, ¿eh? No se ve la mira, ¿eh? Un poco el payaso de una película de todo. Everyone's safe. Let's move on. Exploring Redfall will take you beyond the bounds of reality as you investigate otherworldly psychic spaces to unravel the vampire's secrets. This vampire nest. These deadly layers change each time you step inside. Jacob sends out his raven to tag the enemies below. Dev follows up with his teleporter, instantly closing the gap. Sí, pero se lleva de todo, ¿eh? O sea, a ver. Y cambia de arma continuamente. Como si fuera a mí no daría la cabeza para cambiar tanto de arma. Que no haya susto. Vale, gracias. To destroy a nest, esperaba you ya have to algo por take encima de out la its pantalla. heart, and all of the vampires willing to die to protect it. Horrible way to die. Stirring to life. I woke them up. Just one bite. Vamos a bajar un poquito, que nos ven que se escucha un poquito alto el audio. Y vamos a subirnos nosotros. Ok, a ver si ahora se escucha. A ver si ahora se escucha mejor. Te está contando que tiene un rollo también un poco Bioshock, el tipo de armas, los decorados. Visualmente también es muy interesante. Es bonito. Pero ser un juego de miedo. Está mal que diga que es bonito, pero es bonito. Hay que cortarse un poco las uñas, ¿no? Es que es muy grande. Sí. Hay muchas opciones. A ver, habrá que ver cuánta libertad hay, pero parece que hay bastante. Por el tema de misiones secundarias. Pues otro juego diferente, ¿no? Son tan distintos los que estamos viendo. Me dicen, soy el gran referente, Left 4 Dead. Sí, bueno, ese rollo cooperativo, Left 4 Dead será por zombies, o bueno, o cualquier tipo de monstruo extraño. Por el estilo. Hemos visto un Minecraft PvP. Sí. Hemos visto un juego de conducción, Forza Motorsport. Online y single player. Hemos visto una locura de juego de ritmo que no sabemos. Que en cuanto llegue a casa voy a abrir Game Pass a ver qué es lo que se cuece. Y este tiene un pintón también. Tenemos un poco más de Redfall, que yo creo que estamos todos con unas ganas increíbles de probarlo y jugarlo. Es otra cosa, que es diferente a lo que hay en el mercado actualmente, ¿no? No es lo mismo de siempre. O sea que eso también se agradece. Es vampiro pero chulo. Chulo. Más tienes unas habilidades que igual puedes crear tu propio camino y tu propia historia. Eso. Sí, nos están comentando que hay un gran número de armas, de distintos tipos de armas. Supongo que habrá desarrollo también de armas y de habilidades. Se escucha que o sea, nos dicen que ya se escucha todo bastante bien. No os quiero mentir, pero me ha llegado una notificación al móvil que estoy siguiendo el streaming también desde aquí. Xbox, la aplicación de Xbox Game Pass, ¿vale? Sí. Prepárate para jugar. Juegos increíbles están por llegar. Preinstala Minecraft Legends, Redfall y Bulong Fallen Dynasty, perdón. O sea, ya luego lo enseñamos a cámara con el plano más general que se nos ve a nosotros. Pero ya tenemos todo por aquí, que me lo dice la propia aplicación de Game Pass. Redfall, bueno, no me voy a hacer spoiler de cuando está, ¿vale? No me voy a hacer spoiler de cuando está. Bueno, no creo que tarde mucho, ¿no? Me salía a preinstalar, pero no quería ver la fecha, os lo prometo. Gracias a vosotros por un juego tan increíble. Pero decidme cuando lo sacáis, por favor, os lo pido.
Tienen que hacer los juegos que a ellos les gustaría jugar. Yo creo que al fin y al cabo esa es la filosofía perfecta para hacer el juego. Sí. Un RPG mezclado con shooter. Muy interesante, es que es muy interesante. Un saludo a todos los que nos estáis viendo desde YouTube, desde Twitch. Y comentadnos qué opináis. Yo creo que está siendo un directo muy interesante en el sentido de... Que llevamos 40 minutos porque hemos estado hablando 5 minutos al principio, al fin y al cabo. Pero los poquitos juegos lo están sacando creo que muy bien. O sea, están hablando de ellos, están sacando gameplay para que veamos qué tal. O sea, no es simplemente datos. 2 de mayo. 2 de mayo. Abril, mayo y ya. ¿No había alguno en junio? El online del Elder Scrolls. O sea, nos quedan nada. Uno cada mes, nos da tiempo a pasarlo. Perfecto, me encanta la estrategia. Nos falta tiempo, ¿eh? Sí, ese es el problema. Ese es el problema. Muy buena pinta. Sí. Muy buena pinta. Diferente. Game Pass. ¿Ves lo primero que pone Game Pass? Pero yo lo voy a jugar. Mira, Play with Game Pass, por supuesto. Yo lo voy a jugar en la Series X para verlo. Esa 4K 120, a ver cómo se ve. ¿Nos queda alguno? Yo creo que no. Un MP4. Ah, es como un resumen. Un resumen, vale. ¿Algo especial? Ya me he esperado cualquier cosa, ¿eh? Muy buena pinta el juego este cartoon también, muy interesante. Lo que he dicho, me han comentado que en Steam está ahora. Estábamos tú y yo antes. Estamos ahí calentando antes del directo como están haciendo ahí. Abril. Minecraft Legends. Gracias Debs de Minecraft Legends. Pintón. Muy buena pinta. Super loco un pub de Minecraft, o sea. Forza 2023, espero que pronto, por favor, quitando el mono de jugar a un Forza Motorsport. Es que eso, ese clip ese momento. Me lo voy a poner como alarma, que me suene una canción y tenga que ver eso en el móvil. Esto es una locura, o sea. 20 de junio. Yo no soy capaz de entender y admiro a los desarrolladores un montón. Como de una idea puedes llevarlo luego a esto. De un dibujo, una pizarra, un círculo y un cuadrado puede convertirse en eso, ¿sabes? Mucha gente también trabajando detrás. Eso, el fotograma. Muchísima. Unos dientes de eso también opinen para cuando hagamos el directo de jugando al Redfall. En Halloween. Al final es un poco eso, Getting Started. O sea, estamos a principios de año. O sea que de aquí este año viene mucho más. Vamos a pararlo aquí. Sí, eso ya acaba, ya no hay más. Y vamos a volver a ser los protagonistas. Estamos aquí de vuelta. Hola. ¿Quieres enseñarlo, no? Sí, vamos a enseñarlo. Bueno, lo primero. Ya está. Abro la aplicación de Game Pass. Y ya está, para descargar. Hi-Fi Rush, juega con Game Pass. Segundo, revive el espectáculo. Y se nos abre lo que estábamos viendo, pero, y déjame que lo busque bien, ¿vale? A ver, próximamente disponible para preinstalar Redfall. Ya lo tenemos disponible para preinstalar y aprovecho esto para deciros que acabo de entrar en agregador recientemente de Game Pass sin querer y te digo lo que he agregado recientemente, ¿vale? Hi-Fi Rush, Monster Hunter Rise, Persona 3, Persona 4, venga, Age of Empires 2, edición definitiva. Estaba tardando, es verdad. Sí. Tenemos un simulador de pociones, High on Life, que jugamos en el directo anterior, que es de los creadores de Rick y Morty. Muy chulo, muy chulo. Lego Star Wars, la saga de Skywalker. Muy bien. Y el Warhammer 40.000 Dark Tide. Tiene un pintón también. Lo he visto por ahí en Twitch, en algún directo de un streamer y tiene muy buena pinta. ¿Qué está por venir? Pues Wulong Fallen Dynasty, el 2 del 3, que ya también. Y que es otro juegazo. Ya aparece instalación previa. Ahí me pillas. Wulong. ¿De qué va? ¿O qué parece? Samuráis super chulo. O sea, se parece mucho a un juego que todos conocemos el nombre y que se anunció en el... Este juego pensamos que iba a ser otro distinto. Pensamos que iba a ser la nueva parte de ese juego. Y dijeron que no, que era una IP totalmente nueva, que era Wulong. Y tenemos Ink Illuminati, que es un juego
de estrategia, misiones, etcétera. Es igual, súper loco. Y es muy rollo Pentiment, que jugamos en un directo también. Mira la policía a llevarnos por la cantidad de juegazos que estamos hablando en este directo. Y tenemos también pues los títulos de Riot. Y como sabemos, tenemos beneficios exclusivos por ser los héroes de Game Pass. Así que chicos, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Dani. Gracias. Ahora a partir de ahora vamos a hacer las bromas estas de al empezar los directos, ¿vale? Hay que buscar la imagen. Hay que buscar la imagen. Y ponemos nuestras caras. Esa va a ser la intro de los la intro de los directos, ¿vale? Hacemos un sticker para Twitch. Oye, pues estaría guapo. Estaría guapo. Muchas gracias a todos, como siempre, por haber estado con nosotros. Seguidnos en redes sociales, Experts on Spain, YouTube. Dani va a subirnos unos vídeos increíbles dentro de muy poquito. Y nos vemos en el próximo directo. Un saludo, chao, expertos. Adiós. Hasta luego. 50 minutos.